Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Tenemos todas las razones para confiar en un futuro que estamos construyendo, un futuro que estamos construyendo juntos y que será para todos, un futuro lleno de oportunidades, de crecimiento, de desarrollo y de modernidad. Estamos construyendo un futuro digno para las próximas generaciones que vendrán. Juntos, como siempre, vamos a vencer cualquier adversidad. Saldremos triunfantes, con orgullo, con determinación, con firmeza y con esperanza. Los mejores tiempos de la República Dominicana están por venir. Bien, señores, buenas tardes, pueblo dominicano, buenas tardes, nación, buenas tardes al mundo, a través de la red de su programa estelar Democracia TV, para compartirlo con ustedes en este día maravilloso. Es un día maravilloso porque nos permite estar aquí. Y solamente el Dios Todopoderoso es el que puede hacer eso. Recuérdense que ya todo está aquí. Hacer la cosa bien y con transparencia son las exigencias del día de hoy para el mundo. Este es su programa estelar Democracia TV. Hoy definitivamente es un programa diferente, porque hoy es un programa que lo vamos a dedicar a la patria, ¿verdad? Ustedes observan que aquí se inicia todos los días con el himno nacional, precisamente para recibir ese alimento del sacrificio invertido para hoy tener un nombre y decir, soy dominicano. Pero ese soy dominicano, como dicen, tiene mucha sangre y muchas incógnitas, muchos desvelos para poder llegar hasta aquí hoy. Entonces, definitivamente que el periódico, el Democrático, hace tiempo que ya está en las redes sociales y que hoy solamente nos va a quedar pedirle a ustedes que lo busquen, lo compartan, porque definitivamente que hay noticias impactantes. Queremos ver si es posible la página web para que ustedes puedan entrar, compartir, imprimir, enviar, reenviar, como ustedes quieran, pero que ustedes puedan observar nuestra página web y que ustedes puedan disfrutar de su periódico El Democrático en el día de hoy. Esa portada pues obligatoriamente están dando vueltas en el mundo y que ya está con ustedes. Este punto es interesante porque como es interesante, es producto de que en el día de hoy vamos a dedicar este programa a nuestra historia, a la historia de la nación. La historia de la nación que definitivamente
definitivamente a veces nos cuentan la historia, pero al revés. Algún día se contará la historia al derecho, ¿verdad? Entonces, para eso, en el día de hoy estamos ya con este panel completo, con el maestro Manuel Núñez Asensio. Es un gran amigo, uno de los hombres más cultos que tenemos en la nación dominicana en este momento, con diferentes tipos de obras literarias, novelas, pero sobre todo el punto más aventajado es el tema de la identidad nacional, cómo él trata los diferentes temas de las diferentes épocas y con qué voracidad de investigación presenta ante el público en el día de hoy. Estas impresiones, sobre todo de Manuel Núñez, que domina perfectamente la historia de la República Dominicana y por qué no del mundo, porque un historiador pues conoce historia de diferentes puntos de América, de Europa y del mundo. Entonces Manuel Núñez ya está aquí con nosotros para compartirlo en el día de hoy estos comentarios. Bienvenido, Manuel. Vamos a ver si es posible este diálogo entre nosotros. Para complacer todas las inquietudes que se tengan al respecto. Y yo con todo el gusto trato de responder a tus inquietudes, a tu indagación histórica. Qué bien. Manuel, el tema de la unificación de la nación dominicana con Haití, ¿qué planteamiento tienes tú a este punto? Porque se sigue tejiendo siempre, hay dominicanos como que no entienden y funcionarios públicos que no entienden cuál es el rol de protección de la identidad nacional. Mira, el rol de los políticos de un país es preservar la continuidad histórica de la nación. La República Dominicana acaba ahora mismo de celebrar, o de conmemorar, no una celebración, los 200 años de la ocupación y la invasión haitiana, que se produjo exactamente el 9 de febrero de 1822. Esa invasión dio al traste con la primera independencia nacional, la independencia elaborada por instancias del prócer dominicano José Núñez de Cáceres de 1821, que fue una independencia realizada en un momento de debilidad, porque Núñez de Cáceres sabía que no tenía las fuerzas para mantener esa independencia ante la pretensión haitiana que ya estaba escrita, matizada, expresada cabalmente en la primera constitución de Haití, la constitución de 1805. En esa constitución, en el artículo 18, se decía que la parte dominicana correspondía al imperio de Haití, y en el artículo 12 se hablaba de la exclusividad del derecho de propiedad, lo tenían únicamente los negros, los blancos no tenían derecho a la propiedad, y en el artículo primero se dice igualmente que la isla era una indivisible. Entonces, esa constitución hizo que se produjera la primera invasión haitiana, ya del Estado haitiano, fundado en 1804, tras la independencia de Dessalines, de 1805. En esa invasión se hizo para hacer cumplir esa constitución. Posteriormente se detuvo la agresividad haitiana, porque Haití perdió a su emperador, el emperador de Haití, que era Jean-Jacques Dessalines, fue ultimado en la cañada de Pont-Rouge en 1806. Y esto hizo que Haití se dividiera por un periodo de 13 años, desde 1806 hasta 1820, en dos estados: la monarquía de Henri Christophe al norte y la república vitalicia de Alexandre Pétion al sur. En ese periodo de división de Haití no hubo invasiones, porque
los dos estados estaban en una rivalidad permanente, pero tan pronto se produce la muerte de Pétion en 1818 y posteriormente la muerte de Henri Christophe, el suicidio de Henri Christophe en 1820, se produce la unificación de Haití, y la unificación de Haití planteaba ya directamente la amenaza de invasión, que se produce efectivamente meses después, en 1822. La invasión implicó la derogación de nuestra independencia, implicó igualmente la ocupación del territorio, la implantación de la legislación haitiana en el país y la supresión de los derechos nacionales de los dominicanos. Esa invasión duró 22 años. En esos 22 años se cerraron todos los centros escolares, se cerró la universidad, se impuso el francés como lengua en todos los actos oficiales, es decir, los actos del registro civil, los actos de la justicia, la correspondencia dirigida a las autoridades. Igualmente se instauró un régimen despótico, una dictadura que prohibía el derecho a la reunión, el derecho a la difusión de informaciones de imprenta, el derecho a cultivar nuestra cultura, el derecho a los cultos, el derecho a las fiestas, los archivos nacionales, aquellos que actuaron de manera prosera respondiendo al invasor eran encarcelados, exiliados o ultimados, e igualmente los haitianos nos obligaron a pagar la independencia de ellos, porque en 1825 Boyer firmó un tratado con el rey Carlos X, mediante el cual le iba a pagar 125 millones de francos, y para pagar la independencia haitiana desmontaron todos los bosques del sur del país, igualmente hicieron compromisos económicos, porque las tierras de la parte oriental fueron repartidas en una gran porción entre los soldados de su ejército que correspondían al ejército de Henri Christophe, los cuales no tenían mando, y Boyer entendió que una de las formas de traspasarle renta sin mando era la ocupación de Santo Domingo. Esa ocupación prácticamente se propuso la destrucción de nuestra cultura, porque al eliminar toda la actividad cultural, es decir, las fiestas religiosas, el uso de la lengua española en las escuelas y en los actos públicos, el cierre de la universidad, la represión policial, el derecho de propiedad por parte de los nacionales, al mantener a una gran porción de las familias dominicanas que fueron al exilio en la primera etapa de la invasión y que después intentaron entrar al país, eran desconsiderados como dominicanos. Eso hizo que comenzara a germinar entre los dominicanos el deseo de libertad, el deseo de poder responder a ese invasor avieso y hostil que se había propuesto aniquilar la cultura dominicana y la nación dominicana. Boyer, en su esfuerzo de anulación de los dominicanos, firmó un tratado con los Estados Unidos, con una compañía creada por un diputado famoso llamado J. Granville, cuyo objetivo era traer población negra de los Estados Unidos para tratar de homogeneizar en torno a la negritud, en torno al negrocentrismo, que era parte de su acta constitucional, a la población dominicana, y el primer contingente de 6.000 negros llegó en 1824. Posteriormente se planteó de que iban a llegar otros contingentes, pero el asunto se quedó ahí, no pasó,
de esa primera gran contingente que se establecieron en Samaná, es decir, donde se hablaba inglés victoriano, el producto justamente de esa inmigración procedente de Nueva Orleans, de los Estados Unidos. Esos hechos, evidentemente, dieron pie a que en el seno de la población dominicana comenzara a germinar un ideario de libertad. Y ese ideario de libertad va a tener dos salidas, en razón de que el enemigo con el cual se estaban enfrentando los dominicanos tenía tres ventajas mayores. Los haitianos tenían una población de 800.000 habitantes, los dominicanos representaban unos 240.000, casi cuadruplicaban nuestra población, y eso hizo que una parte de los patriotas dominicanos consideraban que era casi imposible enfrentar a ese enemigo. Por otra parte, además del factor demográfico, estaba el factor económico. La economía haitiana era 13 veces mayor que la dominicana, o sea que podían emprender una guerra de desgaste en contra de los dominicanos. Y por otro lado, el factor militar. Su ejército tenía 50.000 soldados bajo armas, era una armada muy considerable, y habían heredado todos los pertrechos que tras su paso por la isla dejaron las tropas napoleónicas. Esos tres factores, el factor demográfico, la superioridad demográfica de Haití, la superioridad militar, la superioridad económica, hicieron que una parte de los dominicanos creyeran que la única forma de poder contener a un enemigo tan avieso y tan hostil era mediante una anexión a otro estado, mediante un protectorado o mediante la cesión de territorio a cambio de protección por parte de otro estado. El ideario de la independencia pura y simple, la independencia sin cortapisas, representada por Juan Pablo Duarte, era en cierto modo minoritario. Esas dos tendencias se van a verificar en la historia, y al momento del comienzo de nuestra guerra de independencia, el 10 de marzo de 1844, cuando se inicia justamente en la Fuente del Rodeo el enfrentamiento con el ejército de Charles Herard. Herard fue quien reemplazó en 1843 el gobierno de Boyer tras la revolución de Praslin, y Charles Herard envió 30.000 hombres, 10.000 por el sur, 10.000 por el centro y 10.000 por el norte. Los 10.000 que venían del sur fueron enfrentados por las guerrillas de dos soldados memorables de los dominicanos, Vicente Noble y Elias Piña, que lo enfrentaron en la Fuente del Rodeo, en la Jicotea y en las Marías, y que hicieron que llegaran bastante mermados a los terrenos de Asua, donde se dio la batalla del 19 de marzo. Unos días después se dio la otra gran batalla de 1844, que fue la batalla del 30 de marzo. Durante 12 años, los dominicanos se mantuvieron en un estado de guerra permanente en contra de este enemigo adverso, hostil, implacable, con una ventaja que ningún otro país ha tenido con relación a su guerra de independencia, y los dominicanos resistieron por 12 años en las embestidas de este adversario de nuestra independencia, pero al cabo del tiempo de ser independiente, 18 años después de la independencia, en un momento de gran pesimismo, porque poco antes de la anexión a España, en el 1859,
el emperador Zuluque había anunciado que los dominicanos iban a padecer la mayor invasión, la madre de todas las invasiones, la invasión de 1859, en la que Zuluque se comprometía a recuperar esta porción de la isla de Santo Domingo para anexionar la Haití. Pero Zuluque fue derrocado por uno de sus lugartenientes, Fabre Yefra, y eso frustró la invasión de 1859 y ya estaba en curso desde 1853 el objetivo de lograr un acuerdo con España o con otra potencia, pero en primer lugar con España, para tratar de convertir a la parte dominicana, a la nación dominicana en este caso, en una provincia de España y evitar con ello que Haití, ya en un momento de debilidad de nuestra fuerza, se apoderara de la porción dominicana. Es decir, que la ambición haitiana forzó a esa parte del liderazgo político a sumarse a los propósitos de la nación. Afortunadamente, la nación dominicana estaba lo bastante madura para emprender, tras la anexión de 1861, la guerra de restauración, que duró 2 años, desde 1863 hasta 1865, y que significó justamente la madurez intelectual, política de los dominicanos, porque demostraron que sus deseos de libertad, aún en condiciones adversas, eran muy superiores a las posibilidades que había tenido como país en todo el curso de su historia. Manuel, qué interesante este diálogo de 1818 a 1865 hasta el punto donde vamos. Para volver un poco hacia atrás, 1821, cuando se proclama la independencia efímera por José Núñez de Cáceres. En ese momento se le llama efímera porque nada más duró 3 meses. ¿Tú podrías hablar un poquito de José Núñez de Cáceres para ver este personaje en la historia y ver la importancia de por qué aquí hay una avenida que se llama José Núñez de Cáceres en el centro, como quien dice, de la capital, y a qué se debe ese honor de esta avenida aquí en la ciudad de Santo Domingo y si se merece esa avenida? Núñez de Cáceres fue un prócer de la República, fue uno de los hombres más ilustrados que tuvimos los dominicanos, reorganizó la Universidad de Santo Domingo, fue rector, y era rector al momento, rector y gobernador, al momento en que se produce la primera independencia, la independencia de 1821. Núñez de Cáceres, que sabía que esa independencia era muy difícil de mantener porque él vivió la invasión de Dessalines de 1805 y conocía que los haitianos tenían como ambición apoderarse del territorio dominicano. Núñez de Cáceres hizo 2 actos. Proclamó la independencia y la anexión a la Gran Colombia y envió a Venezuela una delegación para que el libertador Simón Bolívar incorporara a la nación dominicana a la estructuración de lo que fue la Gran Colombia, con el objetivo de tener una protección, porque él sabía que en el estado vecino, había una nación que en su constitución había proclamado que la porción dominicana de la isla le pertenecía a ellos. Pero Bolívar desoyó el llamado de Núñez de Cáceres. Núñez de Cáceres posteriormente salió, en cierto modo, deportado hacia Venezuela, y allí la brillantez del hombre hizo que
se considerase como un asesor del presidente Páez, ¿no? De Páez, que era uno de los próceres de Venezuela, y que estaba en cierto modo en rivalidad con Bolívar en aquel punto y hora. Núñez de Cáceres nunca le perdonó a Bolívar la indiferencia que tuvo con los dominicanos, y tan pronto se produjo la reconciliación entre Bolívar y Páez, Bolívar exigió la deportación de Núñez de Cáceres, y Núñez de Cáceres pasó entonces a vivir en México. En México, como era un hombre de una enorme cultura y de una enorme prestancia social, en México rápidamente fue profesor en la Universidad de Tamaulipas y posteriormente rector de la universidad y gobernador del estado de Tamaulipas. Uno de sus lugartenientes, Portes, de la gente que trabajaba con Simón Bolívar, con Núñez de Cáceres, tuvo familia allí, y el nieto de Portes, Portes Gil, llegó a ser presidente de la República, es decir, era un presidente mexicano nacido de la comunidad dominicana que acompañó a Núñez de Cáceres, donde había hombres brillantes, ¿no? Núñez de Cáceres corresponde quizás a lo más granado, a lo más exclusivo de la emigración dominicana producida tras la invasión de Boyer. Manuel, dentro de ese mismo episodio, para seguir esa misma concatenación, si ellos deportaron a José Núñez de Cáceres, entonces acabaron con todos los españoles también, con todos los blancos, en esos 22 años de ocupación. Ese era el objetivo. El objetivo era justamente el tratar de que toda la población principal de la isla, la población de propietarios, no olvide que el artículo 12 de la Constitución Imperial de Haití prohibía que los blancos fuesen propietarios, y muchas familias dominicanas emigraron hacia Cuba, los Angulo Guridi, los Del Monte, los Heredia, los Pichardo, los Arredondo, los Foxá, es decir, familias que, digo los nombres porque cada uno de esos nombres corresponde a escritores, a científicos, a prohombres, que en un libro que publicó un cubano, apellido Calcaño, y que reseñaba Enrique Ureña, cuando hablaba de la inmigración dominicana en Cuba, decía que esos dominicanos fueron llamados allí civilizadores, que lograron introducir un enorme impulso a su cultura, porque había sido, digamos, la élite que se formó de la primera colonia española en el Nuevo Mundo. Es decir, los dominicanos correspondemos al primer país, el país que tuvo todas las primacías. Tenemos la primera catedral, 1509, la primera universidad, 1538, la primera Real Audiencia, 1511, la primera industria, la industria del azúcar, en el ingenio de Gonzalo de Bellosa, de 1510. Tenemos también la primera seca de la moneda. Tenemos primacía también en la industria aurífera. Las primeras minas de oro fue aquí que se explotaron en América. Es decir, que todas esas primacías de la civilización que corresponden a nuestra vida, conjuntamente con las primacías del derecho. Tú que eres abogado, porque también nosotros fue aquí, en la isla de Santo Domingo, donde se firmó el primer tratado de paz, que es las paces entre Enriquillo y Barrio Nuevo, en 1519, es decir que en ese momento en que estalla la guerra entre Enriquillo y los españoles, Carlos V envía posteriormente, auxiliado por el padre de la casa, la delegación de Francisco de Barrio Nuevo para negociar en la isla de los Cabritos las paces y reconocer el derecho de esa comunidad, la comunidad ya que queda de indígena, a un autogobierno. Y ese tratado de paz, según Vives,
es el comienzo del derecho de gentes en América. Pero también fue aquí donde por vez primera se produjo la primera rebelión de esclavos negros. Así que tenemos la primera rebelión del hombre aborigen en América, la rebelión del cacique Riquillo, y la primera rebelión de esclavos negros, y además el primer grito de crítica a los horrores de la colonización, que fue el Sermón de Montesinos de 1511. Es decir, que tenemos también al primer hombre tratadista del derecho que hubo en América, que fue Pedro de Córdoba. Es decir, que tenemos nosotros primacías en el derecho, primacías en lo que es la civilización, primacías en la industria, y eso a nosotros nos primacía en la religión también. También en la religión, es decir, tenemos, digamos, toda una base para decir que nosotros representamos, de hecho, un eslabón principal, sobre todo en los primeros 50 años de colonización que hubo en el continente de América, porque de aquí salió Ponce de León hacia la Florida, buscando la fuente de la eterna juventud, y de paso descubrió Puerto Rico. De aquí salió Diego de Velázquez, justamente de la Vera Paz, donde está hoy Puerto Príncipe, hacia Cuba, y conquistó Cuba. De aquí salió Hernán Cortés, después de haber vivido 5 años en Asua, como escribano en Asua, y conquistó el Imperio de México. De aquí salió, después de haber vivido en la calle Las Damas, Pizarro, y conquistó el Imperio de Perú. De aquí salió Vasco Núñez de Balboa y descubrió el Pacífico. De aquí salió Albán Núñez Cabeza de Vaca. De aquí salió igualmente Juan de Grijalva, conquistador de Centroamérica. De aquí salió Juan Esquivel y conquistó la isla de Jamaica. Es decir, que nosotros tuvimos los primeros conquistadores, colonizadores, estuvieron en la Española, y la Española fue en esos primeros 50 años el lugar más importante de implantación y de proyección de lo que fue la colonización hispánica en el continente. Qué interesante este diálogo con Manuel Núñez Asensio. Yo le decía al señor director que este iba a hacer un toque de queda hoy. Nosotros vamos a dejar una pregunta en el aire, sobre todo el tema de los patricios, esa conformación, para poder entrar en 1839 y poder organizar cómo se logra ese primer acto del patricio Juan Pablo Duarte Geyes, de Ramón Matías Mella y de Francisco de Rosario Sánchez. Ver este punto y luego entonces caemos entre Báez y sobre todo Pedro Santana para ver estos análisis y poder coordinar después de esta pausa con Manuel Núñez. Vámonos a una breve pausa, señor director. Tenemos todas las razones para confiar en un futuro que estamos construyendo. Un futuro que estamos construyendo juntos y que será para todos. Un futuro lleno de oportunidades, de crecimiento, de desarrollo y de modernidad. Estamos construyendo un futuro digno para las próximas generaciones que vendrán. Juntos, como siempre, vamos a vencer cualquier adversidad. Saldremos triunfantes, con orgullo, con determinación, con firmeza y con esperanza. Los mejores tiempos de la República Dominicana están por venir. Héroes de la montaña, los mejores centinelas que tiene la República Dominicana son los caficultores y la caficultora. A esos que quedan en la montaña, este gobierno que preside don Luis Abinader le da la garantía, y estamos trabajando para que reciban todos los recursos que necesitan los caficultores y la caficultora para seguir en la montaña protegiéndola y produciendo para volver a convertirnos en un país primero autosuficiente para el consumo nacional y segundo volver a exportar.
abarcamos la geografía nacional con más de 434 proyectos que en este momento se están ejecutando, cuya inversión supera los 70.000 millones de pesos. Ha sido una tarea titánica la desarrollada por este gobierno y este ministerio. Por eso hago una mención especial para el ministro de Obras Públicas, Delina Ascensión, porque muchas de estas obras estaban detenidas por muchas situaciones legales. El trabajo que se ha hecho y se sigue haciendo no solo le está cambiando el rostro y la piel a nuestro país, sino que ha permitido generar un cambio a la situación económica del país. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Hoy estamos en el Yaspín, en compañía del señor presidente de la República, y por instrucciones de él estamos llevando los mercados de productores, las bodegas móviles a todos los municipios del sur del país, al igual que de toda la geografía nacional. Y por eso estamos trabajando acá, para tener una mejor calidad de vida para los dominicanos y dominicanas, no solo los que están cerca de las ciudades, sino también los que están acá en la frontera donde empieza la patria y donde empieza la República Dominicana. Bien, señores, recuerden que estamos en este toque de queda en el día de hoy, dedicado al punto más emblemático de una identidad, que es la República Dominicana. Estos tres hombres forjadores de la sociedad secreta, la Trinitaria, es la que da forma, origen y pasión por nuestra independencia. Entonces, hay un hombre aquí que conoce perfectamente este escenario y yo voy a pasar de nuevo este punto a Manuel Núñez para compartir con ustedes. Mira, yo creo que realmente estamos ante una valoración que debe ser siempre puesta de relieve, porque la historia dominicana es una historia viva. La República Dominicana es el único país del continente que puede en cualquier momento volver a un estadio anterior al de su independencia. Entre los dominicanos, el patriotismo no puede tener vacaciones, porque nosotros nacimos con una frontera intrainsular, y naturalmente eso quiere decir que la República Dominicana es un equilibrio de las culturas, es un equilibrio de las poblaciones, es un equilibrio de las lenguas, y si se rompe ese equilibrio, se borra el resultado histórico de nuestra propia independencia y se pierde el sentido inicial de nuestra vida republicana. Es decir, que los dominicanos no tenemos derecho a cerrar los ojos ni un instante. Nuestros dirigentes, nuestros hombres públicos, deben entender que la primera de sus misiones, la más importante, la más sagrada, es mantener los resultados históricos de nuestra independencia con relación a Haití. En el momento mismo en que una desagregación de poblaciones, una destrucción, por ejemplo, desnacionalización del empleo, del territorio, de la cultura, ponga en entredicho esos resultados, estarían comprometiendo nuestra propia independencia nacional. Por lo tanto, para los dominicanos, la historia no es un simple dato de curiosidad. La historia está viva y abierta, siempre con la misma posibilidad de volver a un punto anterior. Nosotros estamos obligados siempre a mantener vivo, constante, pujante, el esfuerzo que nos ha llevado a fundar este país como una nación independiente del territorio haitiano. Manuel, ese punto que tú terminas de analizar
mantener los ojos abiertos siempre. No hay tiempo para dormir. Entonces el presidente de la República está haciendo lo correcto con ese muro. Porque esto que tú terminas de decir significa que Haití, si la nación dominicana no está preparada, en cualquier momento puede ser invadida. Así es. Yo creo que en este momento en que Haití ha entrado en una etapa de descomposición como Estado, en que el Estado haitiano ha desaparecido, no tiene control de su territorio, no tiene control de sus espacios marítimos, no tiene control del espacio aéreo, no tiene control de la seguridad de sus poblaciones, no tiene un ejército que pueda imponer el orden y la voluntad de las autoridades. El mando, digamos, de carácter general se ha diseminado, se ha desmigajado, desestructurado en bandas que tienen control territorial de zonas enteras del país. Los propios dirigentes del país, que ya han caducado en sus funciones, no pueden moverse con libertad, ni sus órdenes políticas tienen vigencia en el territorio, ante un país que ha entrado en esa etapa de involución y de descomposición y que constituye una amenaza a su vecino. Pues evidentemente yo pienso que la obra de mayor envergadura que ha de dejar el presidente Abinader ha de ser el muro, la verja, porque no solamente porque es una valla de interdicción a un desplazamiento masivo que anularía la República Dominicana como nación, sino además porque es psicológicamente, es decirle al mundo que el problema haitiano no se va a resolver a expensa de la existencia de la República Dominicana como nación independiente de Haití. Yo pienso que es un mensaje que se le envía al mundo y también es un mensaje que se le envía a las propias élites haitianas, porque en muchos casos, y el propio presidente, en una ocasión en que tuve la oportunidad de conversar con él sobre el tema, nos dijo que a los haitianos no les interesa que le construyan hospitales, no les interesa que le construyan centrales eléctricas, no les interesa que los gobiernos hagan allí infraestructuras. Ellos lo que les interesa es que le entreguen este país, el nuestro, que ha construido a ellos. Y eso desde luego no puede ser. Eso va en contra de nuestra existencia y en contra de los únicos intereses que estamos obligados los dominicanos a proteger, que son los intereses dominicanos. Haití no es un problema interno de República Dominicana. Haití es otro país que tiene que tener su propia, la búsqueda de su situación, resolverla en otro territorio que no sea la República Dominicana. Y eso hay que decirlo con claridad y proclamarlo al mundo. Bien, ese punto es interesante, aclarado, porque el presidente de la República ha tomado fuerza precisamente después que se inició la construcción del muro. Yo espero que no lo paren ni un segundo, porque este escenario de la historia, aquí se ha contado la historia muchas veces al revés. Nuestros escritores en algún tiempo van a tener esa mea culpa. ¿Oyeron? Ese punto que se está analizando hoy aquí es un punto nodal de la seguridad del Estado, de la identidad de nosotros, con nuestra religión, así como dice Manuel, con nuestra cultura, como es la música, el deporte, la religión, el idioma. Significa también eliminarnos a todos nosotros, nada más por tener un chin de color, que al final de la jornada hay muchos blancos que son más negros que los negros. Entonces nosotros tenemos ese punto claro. La situación de Haití y la posible unificación con la República Dominicana es un asunto que sigue latente siempre. Es lo que he expresado aquí Manuel y que no podemos dormir. Por eso el presidente de la República debe aupar
y resolver el tema del muro. Y después del muro construir un muro más de este lado. Cuestión que todo el que entre quede entre 3 muros, por lo menos. Por la situación de que República Dominicana nunca le interesa invadir Haití. Nosotros no somos gente violenta. Ahora, cuando llega el momento de actuar, también actuamos, Manuel, porque hay mucha parte de la historia que la gente desconoce. Y yo quiero caer ahora en este punto de los 10 años, de 44, 54, diría 65. Ese punto emblemático para ver el tema de Báez y ver el tema de Pedro Santana. Y al final del programa ver tu opinión sobre el tema de Pedro Santana en el Panteón de la Patria. Porque después de estos análisis que tú estás haciendo, vimos el primer ejemplo de José Núñez de Cáceres. Entonces José Núñez de Cáceres, yo siempre me preguntaba por qué no hubo un tiro, por qué no hubo nada. Es que el asunto fue apabullante. Y yo anteriormente pensaba que era la quimera que nos habían vendido, que la población dominicana no había hecho nada, que habían entregado y habían buscado el protectorado de Haití. O sea, una historia totalmente diferente a la que nosotros vemos hoy, y que según pasan los años habrán embajadas que abrirán sus archivos y también serán puestos a disposición de la nación dominicana. El tema precisamente de Báez y Pedro Santana, que los dos fueron dos anexionistas. Pero hay que ver la historia, que es la que yo quiero que tú me digas. Vamos a ver tu análisis. Mire, la Primera República estuvo dominada por el liderazgo de 2 hombres excepcionales, uno como político, que fue Buenaventura Báez, y otro como militar, que fue el general Pedro Santana. El general Pedro Santana era un caudillo atero, había sido el jefe de la guerra, en la guerra que va desde el 10 de marzo de 1844 hasta 1856, con las batallas de Sabana Larga y Jacuba. Pedro Santana es el militar que estuvo al mando de esa guerra, y en la Primera República, que dura 18 años, va a conocer presidencia de Pedro Santana y presidencia de Buenaventura Báez. Ambos se van a alternar, van a ser los 2 líderes principales. Digamos, el mando trinitario, cuando Sánchez, que logra el mando en 1844, después del golpe de Estado del 12 de julio de 1844, Sánchez envía a Esteban Roca con la finalidad de arrestar a Santana, porque ya se ha dicho que Santana estaba en tratativas con el cónsul francés Eustache de Saint-Denis, en un plan de anexión a Francia. Esta deriva de la anexión, yo dije que una parte muy importante del liderazgo nacional, los hombres de mayor edad como Santana y Báez, tenían la idea de que era imposible, en vista de los 3 factores que cité, el factor demográfico, el factor militar y el factor económico, vencer a Haití en el largo plazo, y que cualquier solución, además de la guerra, para evitar que se apoderaran del territorio, debía visualizar un acuerdo con otra nación que significara la protección de los dominicanos. Por eso los 2 caudillos, el caudillo político racional, que es Báez, y el caudillo militar atero, que es Santana, eran anexionistas. El anexionismo no era la adscripción a una nación en particular. Hubo proyectos de anexión con Francia, con Estados Unidos. Báez encabezó uno después de la restauración de 1873. Todavía estaba vivo en Báez la idea del anexionismo. De buscar la protección. De buscar la protección y entregarle el país a una nación
que supuestamente se encargara y evitara la ocupación haitiana, porque quedó el fantasma en toda esa generación de que en algún momento íbamos a sucumbir al apoderamiento por parte de Haití. Luego, el grupo trinitario, después del golpe de Estado del 12 de julio, fue derrocado por Santana al mes siguiente y todos fueron al exilio. El mismo Sánchez, aunque tuvo 3 días sirviendo a Santana después de haberlo derrocado, porque Sánchez era político, ¿no? Cuando vio que Mella y Duarte iban a fusilarlo, Duarte salvó la vida por la intervención de Abraham Cohen, un judío amigo de su padre, que era prestamista del gobierno, y logró exiliarse a Hamburgo. Y Sánchez se va a Inglaterra, y todos van al exilio, y el mando anexionista toma el control de la política y de la guerra. O sea, y eso evidentemente ocurre durante los primeros gobiernos de Santana. En los gobiernos de Báez, Sánchez viene al país y va a entrar en las filas del baecismo, y Mella va a entrar en las filas del santanismo, al punto de que Mella va a viajar a España buscando un protectorado de España o un acuerdo que le dé protección a nuestra independencia por parte de España. En 1853, la famosa misión Mella, España, enviado por Santana, que era presidente. O sea que la Primera República va a estar en manos de los dos líderes. Duarte está fuera del territorio. Duarte es el ideal. Duarte vive en San Carlos de Río Negro y en Achaguas, en Venezuela, cerca de la selva con Brasil, entre los indios Yanomami. Es una zona extraordinariamente despoblada, y solamente va a venir, tras 20 años de exilio, solamente va a venir al país en 1864, cuando le comunican, estando él en la selva venezolana, que la República Dominicana ha sido anexionada, y vende los bienes que tiene en aquel momento, compra una goleta y viene con una pequeña expedición encabezada por Manuel Rodríguez Ojío, por Oquendo Candelario y por su hermano Vicente Celestino y otros amigos venezolanos, a combatir y a dar su vida por la patria y a recuperar la independencia en 1864, pero los restauradores no conocían plenamente a Duarte, eran muchachos cuando Duarte salió del país, y no le dieron la oportunidad de una muerte heroica, como él hubiera deseado, de morir peleando por la independencia dominicana. Bien, qué interesante este diálogo del día de hoy. Ustedes saben que hablando con un pico de oro así, con tanto conocimiento, pues el tiempo pasó. Ya ustedes saben que vamos a tener que traer otro día obligatoriamente para continuar el 64 hasta el día de hoy y ver las opiniones, sobre todo del tema de Joaquín Balaguer, de Juan Bosch y de cada uno de los puntos, incluyendo a Lili, no lo podemos dejar, ni a los padres, a los obispos, presidentes, ni Gregorio Luperón, por supuesto. Entonces hemos llegado al final. Dar las gracias a Manuel Núñez Asensio por esta importante participación en el día de hoy en su programa estelar Democracia TV. Muchas gracias, Manuel. Bendiciones, que Dios te siga bendiciendo. Muchas gracias. Y a ustedes será pues hasta mañana, hasta el lunes, si Dios lo permite. Un bonito fin de semana. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Tengo un lugar donde las